Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero estén teniendo. Soy Rafael Lugo y vamos a ver dos reportajes que a mí me llamaron mucho la atención. El primero es del Universal por el compañero Gabriel de la Plata y también en colaboración con la British Medical Journal. Este se llama A un clic, Mercado Negro de Medicinas Anti-COVID. En este reportaje se nos relata el cómo dos medicamentos, los cuales son el medicamento llamado el Malnupiravir, es un fármaco antiviral desarrollado por Merck Sharp y Dohme MSD que ayuda a prevenir síntomas graves de COVID. Lo cierto es que dentro de todo el reportaje se explica que realmente no. Es aproximadamente un 50% de las víctimas de COVID con estado grave han demostrado un 50% de mejoría, pero estudios más recientes que también lo relata el reportaje dicen que es aproximadamente un 30. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es esta parte, este tercer párrafo. Uno de los vendedores incluso ofreció consejos sobre cómo transportar los medicamentos a México y evitar las aduanas. Citó, las aduanas en México son una locura y en el proceso de despacho no es tan fácil, escribió una cuenta a nombre de Rakshit Jain de Bull Pharmacy. Básicamente de lo que habla es el cómo medicamentos genéricos de este compuesto, el malnupiravir, están llegando a México a partir de Estados Unidos y de ahí los cruzan de forma ilegal, generalmente a pie o en carros, y cómo estos están empezando a tener un impacto en la salud, sobre todo porque la COFEPRIS no los ha, todavía no los ha permitido. Y bueno, aunque sí permitió algunas marcas y algunos compuestos, no todos están. Por ejemplo, es solamente los registrados y ya con pruebas anteriores. Los genéricos todavía no están permitidos. Inclusive nos habla acerca de un médico, en este caso, es los dos medicamentos mencionados en la red sanitaria, producidos por Acita y Medic Organic, siguen distribuyéndose en línea en México, vendiéndose unos por 14,000 pesos por unos paquetes de 40 pastillas. Inclusive nos habla de el cómo en algunos hospitales privados, ya que el medicamento solamente se aprobó para uso a nivel estatal, o sea, es a nivel de gobierno, todos los diferentes órganos de gobierno que se dedican a la salud, todos los hospitales de gobierno, pero en los hospitales privados aún no se ha permitido el uso. Por ejemplo, eh, explica bastante bien aquí en esta parte. Vamos a tener que cortar. Benjamín Valenta Costa, especialista en medicina interna del Centro Médico ABC, un hospital privado de la Ciudad de México, comenta que en algunos de sus pacientes reportaron pagar entre 15 y 30,000 pesos por un tratamiento de 5 días. Esto, como lo explica también el artículo, es dañino, sobre todo por el uso del malnupiravir en mujeres. De hecho, inclusive cuando se recomienda este medicamento, se les pide a las mujeres que usen métodos anticonceptivos de 7 a 14 días durante y después de la toma, para evitar embarazos, ya que se ha demostrado que tiene efectos dañinos a un feto en desarrollo o a un en desarrollo o a las etapas de gestación o inclusive al momento del implante del ovario en el endometrio. La verdad es que me pareció que este primer reportaje está bastante bien hecho, aunque es un poco corto, lo considero bien hecho, está bien ejemplificado, te da una buena idea de qué está pasando, te da un buen contexto el por qué se están usando, para qué, inclusive da nombres de farmacéuticas que están vendiendo, de la India sobre todo, que lo están vendiendo y trayéndolo a México de forma ilegal. Y eso sea todo por el primer artículo. El segundo artículo es de una página llamada Elefante Blanco,
por Carlos Manuel Juárez, llamado Desaparecer entre las mercancías, un reportaje sobre las desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Este reportaje es bastante más extenso. La verdad, no sabría de explicar la cantidad de páginas que tiene, pero yo diría que está entre unas 7 y 8 páginas. En este se nos habla acerca de cómo, a pesar de que las cosas siguen atoradas por el tema del COVID, o a pesar de los tiempos de COVID, las desapariciones en las carreteras de Monterrey, Nuevo Laredo, o inclusive en las calles de Monterrey o de Nuevo Laredo, han aumentado. Algo que me encanta es cómo te pone en situación. Luego empezando a leer en el primer párrafo, podemos observar. 6 camiones de carga descansan sobre el acotamiento. Se distingue uno que tiene pintado un collage con las banderas México, Estados Unidos y Canadá. El sol apenas salió y ninguna cabeza se asoma por las ventanas y cabinas de los trailers. En un momento, esto parece un cementerio de fierro, pero el ruido de las cajas frigoríficas, la fila de vehículos enanos y gigantes que cruzan la caseta y un letrero, dicen que no, que está en la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo, la más importante para el comercio de Norteamérica. Te empieza a explicar el cómo empieza a pasarlas, en cómo está la situación. También aquí, en el último párrafo de la introducción, en la entrada a la Puerta Comercial de México hay coches destartalados, yonques, patios de empresas transportistas y templos cristianos, católicos y de la Santa Muerte. Por este camino, refiere el informe económico local, circulan 5.110.000 camiones al año, que transportan 300.000 millones de dólares de comercio. También aquí, en este territorio agreste, han desaparecido por lo menos 164 personas, la mayoría durante la pandemia del coronavirus. Y nos empieza a narrar de forma muy elocuente, muy rápida y la verdad muy humana el, la situación de 4 personas. Empezando por la señora Minerva Bautista Alemán, la hermana de Salvador y Enrique, desaparecidos a 2 meses que inició la alerta sanitaria, es decir, el 25 de mayo del 2022. Te explica muy bien el contexto, de dónde estaban, qué hacían y hasta dónde quedó su relato. Y por ejemplo, inclusive él llegó hasta que el pollero, aquel que los iba a llevar a Estados Unidos. Y este nunca recibió la llamada del albañil migrante para verse en Piedras Negras, Coahuila. Eso fue todo. También nos comenta un poco más de la historia de Minerva, el cómo básicamente ella creó el colectivo, no, perdón, ella se unió al colectivo Todos Somos Uno. También explica bastante el cómo la situación también, no solamente para el cruce entre México y Estados Unidos a través del río Bravo o por Polleros, sino también inclusive en las mismas calles del norte de México. Por ejemplo, el caso de Manuel Antonio Acuña Tolentino, chofer de Didi, y su hermano Michael, decidieron ir por Bruno Castañeda Mejía a Nuevo Laredo. Los hermanos abordaron su automóvil Toyota Avanza de color arena. Compartieron la ubicación en tiempo real vía WhatsApp con la familia y partieron de la zona metropolitana de Monterrey rumbo a la frontera tamaulipeca. Y ahí, después de un rato, desaparecieron básicamente. Sus celulares dejaron de mandar señal y básicamente terminaron. El otro caso que también llama la atención a este caso es el de, Alfredo, de 34 años, trabajador de la empresa de transportes Brenda, que había concluido un viaje a Nuevo Laredo y tenía que regresar a Monterrey. Importante, hablando con Greta, la esposa de el desaparecido, se nos narra un poco más acerca de y nos pone un poco más al nivel de las personas que están sufriendo de esto, a los camioneros, traileros, inclusive migrantes. En este caso, vean este párrafo. Se me acercó un señor y me dijo, con todo respeto, qué pendeja es usted, señora. Lo más seguro es que no vuelva a ver a su esposo. Lo levantó el cartel. Así funciona y así es como lo maneja, con este nivel, con este entusiasmo y sobre todo con esa humanidad que a veces hace falta en el periodismo.
También explica las diferentes etapas que han sufrido cada una de las cuatro familias con las cuales se contactó el reportero y cómo ha sido su proceso de levantar la denuncia, de si les han hecho caso o si simplemente los han ignorado porque tienen más carpetas de investigación y no hay nadie. También inclusive explica un poco el cómo empieza o el cómo abordan a los traileros, a los conductores. Lo que explica en este caso es aquí. La delincuencia los aborda regularmente en vehículos o camionetas con armas largas, con las que amenazan al operador y lo obligan a detenerse. Abordan la unidad y conectan a un dispositivo que se llama Jammer, que puede bloquear el rastreo de celulares. A pesar de todo, él termina que el comercio exterior no se detiene a pesar de las casi dos decenas de desapariciones y el aumento de 12% en los robos a transporte en el último trimestre del año pasado. Tras el cierre de los puentes internacionales por la pandemia, la reapertura a partir del 8 de noviembre de 2021 incrementó más del 75% la afluencia de vehículos de pasajeros. Y así es como vemos, sin importar qué, él va soltando los datos, contexto, y nos va narrando, siempre acompañándonos de la mano y siempre dándole ese punto humano. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias, que pasen muy buena noche.